how they will attack us. Mirar cuál es el objeto que tiene el enemigo para descalificarnos de esta carrera cristiana. How in what manner our opponents wish to disarm us in our fight, in our Christian battle. Satanás siempre está pendiente que el creyente no permanezca en la comunión con Dios. Satan always wishes for the believers to be removed from fellowship with God. Y por eso él tiene una constante y permanente ataque exterior e interior sobre los hijos de Dios. Which is why he always has a constant fight, a constant war with the interior and exterior of the believer. La semana pasada mirábamos acerca de una de los componentes de la armadura del creyente y hablábamos de el cinturón o la correa. Last week we discussed a very significant part of the armor, which is the belt. Miramos que este cinturón estaba hecho de cuero This belt was made of leather con un refuerzo de metal. and with reinforced metal. El creyente es mirado a través de este cinturón This belt, the believers look through this belt, una armadura inteligente de aquellos que van a la batalla. and in a battle of a portion of intelligence when it comes to the battle. El creyente tiene también el componente que es hombre, There's also a component that is man, que está en este cuerpo, which is in this body, pero que habita en este tabernáculo el Señor, and in this tabernacle the Lord lives. en nuestro gran refuerzo en las tribulaciones. Our great resource in tribulations. El creyente ha sido llamado a resistir los ataques de Satanás. The believers were called to resist the attacks. Ha sido llamado a mantenerse en la victoria. They were called to maintain themselves in victory. El creyente The believers mira a este cinturón see this belt como una manera que nos hace desplazarnos mucho más rápido. as a way to prepare ourselves quickly. También nos hace afirmar aquellas prendas que son fáciles de caer. To remain firm in the things that are easy to be loosened. Nos da agilidad. It gives us agility. El cinturón representa la verdad completa y eficaz de la palabra de Dios en cada hijo suyo. The belt represents the truth which keeps us firm. El creyente debe guardar la palabra de Dios The believer ought to keep the word of God en su corazón in their hearts para estar preparado para cualquier ataque que pueda tener. to remain prepared for whatever attack may happen. Qué importante era para Dios que el pueblo hebreo guardara la palabra de Dios. How important it was for the people of the Lord and the Hebrews to keep the word of God. Si hay algo que han hecho ellos hasta el día de hoy, y creo que por la palabra de Dios, leyéndola de tapa a tapa, lo único que han hecho es conservar la palabra primitiva y original de Dios. Romanos capítulo 3. In Romans chapter 3, it describes the effort we see today that the Jews have kept the word of God constant. Me refiero al Antiguo Testamento. I refer to the Old Testament. El Nuevo Testamento ha sido defendido por los hombres de fe. The New Testament has been defended by men of faith. La palabra de Dios nos cuenta y nos habla cuán difícil es resistir al enemigo. The Word of God teaches us how difficult it is to resist the enemy. Pero dice que el que está lleno de la palabra de Dios But those who are filled with the Word
puede combatir contra aquel enemigo are able to stand against en los Yeah. ataques que él puede darnos. the wiles of the devil. En esta mañana vamos a ver dos cosas, We're going to see two things. la coraza y el calzado. The La coraza the breastplate and the shoes. Okay. Miraremos entonces en el Efesios, en el capítulo 6 de Efesios, We're going to see in chapter 6 of the book of Ephesians, y leeremos los versículos de la semana pasada donde aparece la armadura de Dios, del creyente. we're going to read the portion that is attributed to the armor of God. Capítulo 6, versículos 14 y 15, Reading verse 14 and 15 el libro de los Efesios. in the book of Ephesians, chapter 6. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hasta allí la palabra del Señor. Miraremos también en el libro de Filipenses, capítulo 1. Filipenses capítulo 1, Philippians chapter 1, versículo 10, verse 10. It's the next book. y leeremos también el versículo 11. Verse 11. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hasta aquí la palabra del Señor por ahora. Up to here, we just read Philippians chapter 1, verses 10 and 11. La coraza era otro elemento de la armadura del soldado romano. The breastplate was another portion of the armor of a Roman soldier. Era totalmente metálica, It was completely made out of metal. una coraza pesada, Heavy, y era para una completa protección del cuerpo del soldado. made for the complete protection of the body. ¿Qué aplicación entonces podemos dársela al que lucha en el camino del Señor? So, what application does this have in the battle? In the battle, Miramos entonces que el apóstol Pablo, como hemos dicho ya en las reuniones anteriores, we see that the apostle Paul, as mentioned in the previous studies, estaba escribiendo esta carta preso en una cárcel. he was writing these letters in prison Con todos los elementos en contra. with all the elements contrary. Pero qué hermoso es mirar el aspecto espiritual como Dios observaba a su Hijo. But how interesting it is to see the spiritual components Con toda la armadura de Dios. with all the armor of God. Aquel cuyo cinturón estaba muy bien puesto. That belt was put on very firm. La palabra de Dios moraba en el apóstol. The word of God dwelt in the apostle. Y a pesar de estar engrilletado de manos y pies, And even though his hands and feet were chained, luchaba contra el enemigo. he fought against the enemy. Él sabía que el Señor había dado un destino para él en ese lugar con un propósito. He knew that the Lord had sent him to that place with a purpose. Y todo destino del creyente tiene un propósito. And every place that the believer goes to has a purpose for the believer to be in, Pues es un soldado del Señor. for they are soldiers of the Lord. Él ahí tenía que escribir más de 6 cartas. He had to write more than 6 letters.
Quizás si él hubiera estado fuera de la prisión no habría alcanzado a escribirlas. Perhaps if he was not in prison, he wouldn't have written them. Pero el Señor lo preparó con toda su armadura But the Lord had prepared him with the whole armor para poder enseñarnos a nosotros hoy en día so that he would be able to teach us today acerca de la armadura del creyente. concerning the whole armor of God. El apóstol Pablo era un luchador, The Apostle Paul was a warrior, el cual sentía las ganas de abrir el camino y el trecho para los demás creyentes. the one who sought to fight for the believers. Y estuvo en los lugares más extremos. And he was in the most extreme areas. El apóstol Pablo dice, yo fui el más azotado de todos. He was the most he was the most attacked more than anyone. Si hay un apóstol que sufrió en la carrera cristiana fue el apóstol Pablo. If there was an apostle that suffered in the hands of men in his career, it was the Apostle Paul. Él nunca se olvidó de las palabras de su Salvador. He didn't forget the words of his Savior. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hard things I give you. Él sabía que el llevar la cruz del Señor iba a costar mucho dolor, mucho sufrimiento y lágrimas. He knew that to carry the cross of Christ would carry much burden and much agony. Y cuando un creyente, And when a believer, cuando una persona se convierta al Señor, when a person who converts to the Lord, empieza una lucha el resto de su vida en la tierra. starts by putting their faith in the Lord, Pues, difficult things happen in the future. pues la palabra del Señor dice que somos justificados por Dios. We are justified by God, Y no por consecuencia de nuestras obras, with God, and not by our own consequences of our own works, sino por la fe puesta en la obra del Señor en la cruz del Calvario. but our faith in the Lord Jesus. Leamos para entender mejor en el libro de Romanos, Let's read in Romans. el capítulo 3 del libro de Romanos. Romans chapter 3, Versículo 24 hasta el 26. 24 up to 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué palabras el apóstol Pablo ha dicho aquí? What awe-inspiring words did the apostle write here? Una justificación gratuita. A justification that is free. ¿Qué armadura nos ha dado el Señor? What armament did the Lord give us? Gratuito. Freely. Es eterna su gracia. It's eternal, His grace. Podemos entender este nombre, gracia, Could we even comprehend this word, grace? por algo que jamás hemos hecho nada para obtenerlo. For we have done nothing to attain it. No somos participantes de alguna cosa que hubiésemos hecho.
We are participants in a thing that we did not do, sino es la gracia gratuita de Dios. but it's the free grace. Hay que mirar entonces cuando uno siente este armamento que Dios nos ha dado, When we feel the armament that we receive from the Lord, la redención que es en Cristo Jesús. the redemption that is in Christ Jesus. El creyente siempre debe mirar hacia ese momento cuando fue redimido por su Salvador. The believer ought to always remember that moment in time when they were redeemed. Debería ser el momento en que estuviera presente en cada minuto de nuestra vida. It's that moment that we ought to remember in every moment in our lives. Es Él nuestra propiciación. He is our propitiation. Es el medio que ocupó la primera persona de la Trinidad para ponernos esta armadura de Dios. It is the medium of the Trinity. It's a medium of the first person of the Trinity that gave us the armament of God. Para ser un luchador en este mundo. To be able to stand. ¿Qué justificación? What justification? La justificación The justification y la justicia and the and justice se hallan inseparablemente unidas are together en toda la escritura. in all the scriptures. Ambas palabras, Of words. justificación y justicia, Justice and justification vienen de una misma raíz. come from the same place. La primera palabra justo viene de la palabra dikaios, que es en griego. Okay. Just comes from dikaios in Greek, Y la palabra justificar and justify viene de la palabra dikaioho, is the word he just mentioned, dikaio, que significa únicamente, which means uniquely, exclusivamente justificados por Cristo. justified by Christ. No hay otra palabra que se refiera a esta justificación. There is no other word that represents this justification, Es decir, which is to say, el juez the judge y la justicia unidas en la eternidad. and justification united in eternity. El juez The judge pone en la cruz su justicia. puts in the cross his justice, Es esto. or his judgment. That is how it is. Por eso es eterno. For that reason it is eternal. Por eso aquel publicano cuando llegó a escuchar las palabras del Señor salió justificado. Which is why that publican was justified. Dios es el que confía en su Hijo. Which is why the Lord trusts in his Son. Aquella justificación viene por la gracia. That justification comes through grace. Y esta se efectúa para hacer la obra redentora en la cruz. And this is through the work of the cross. Por la fe. By faith. Nunca nos olvidemos de esto. Let's not forget that. Nunca pongamos las cosas en otro sentido, sino lo que dice totalmente en el orden del Señor. Let's not leave incomplete thoughts, leave complete thoughts by the word of God. Es un acto jurídico de Dios. It's a judicial act of God Es por medio de su Hijo. through the Son.
y por la obra redentora en la cruz del Calvario, and through the redemptive work which was done on the cross of Calvary, que declara which declares, como un espectador as an inspector que no ha hecho nada, who has done nothing wrong, lo declara justo. he declares just. Es decir, Which is to say, este juicio this judgment toma aquel espectador takes that inspector y ese espectador reconoce and he recognizes que todo ese juicio es por él. all that judgment is upon him. It's for him. Que todo el peso que está cayendo sobre Cristo es por él. All the weight that fell upon him was for him to bear. Y reconoce And he recognizes que sus pecados that so your sins, están sobre él. your sins are upon him. La propiciación The propitiation por gracia. by grace. En esa luz de fe que el Señor da al ser humano, And the light of faith that was given to all man lo hace abrir aquel corazón. causes the heart to open. En otras palabras, In other words, los hace abrir vuestros brazos it causes you to open your arms para recibir un regalo eterno. to receive that eternal gift. ¿Qué arma nos ha dado el Señor? What arm did the Lord has given us? ¿Qué coraza nos ha dado Él? What breastplate? Podríamos estar hablando mucho rato acerca de la justicia, el justo y la fe. We could talk about the justice and the just for much time. Esta justicia es divina. This justice is divine. Y como es una justicia divina, And because it's divine justice, el creyente debe mostrarla the believer ought to show this in their lives, en su vida personal. in their personal lives. El creyente debe hacerse saber que ha sido justificado. The believer ought to show that they were justified. Aquella coraza That breastplate es aquella que protege el corazón. is that which protects the heart. Qué hermoso. How wonderful Que aquellos que están apuntando al corazón de los hijos de Dios that those who are pointing at the heart of the believer se encuentren que hay una coraza que viene del Padre. notices the breastplate which comes from the Father, Donde está el centro de todos nuestros sentimientos. where the center of all of our feelings, Donde está el centro de la voluntad. the center where the will, Pero allí está la coraza. there's the breastplate of righteousness. Es que a veces nos damos vuelta Sometimes we turn around y mostramos toda nuestra debilidad. and show all of our weakness. Hay que moverse de frente, You have to show your face. mirar hacia la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, Look at the redemptive work of the cross of Calvary, para que ninguna arma del enemigo so that no arm of the enemy pueda chocar contra los hijos de Dios. would be able to collide against you. Satanás sabe Satan knows que contra esa coraza no podrá jamás. that against that breastplate he cannot. Es Cristo It's Christ, y Él ya lo derrotó. and there he put it. Y si Él nos justificó, como dice el capítulo 8 de Romanos, And if he justified us, ¿quién condenará a los hijos de Dios? who shall condemn us? ¿Quién los juzgará? Who will judge us? Si Él ya nos justificó, If he justified us, es que es completo. it's complete. La salvación es algo completo. This salvation is something complete.
Nuestro corazón ya está protegido por Dios. Our heart is protected by God. El libro de Hebreos dice que Él puso un ancla en nuestra alma. He put an anchor in our heart. ¿Y qué ancla puso? And what did he put? A su Hijo unigénito, His son, protegiendo todos nuestros sentimientos protecting all of our sentiments, dirigidos hacia el Señor. directed toward God. Toda nuestra sensibilidad, All of our senses, amar a Dios, to love God es mostrar nuestra coraza. is to show the belt. ¿Cómo mostramos que amamos a Dios? How do we show that we love God? Agradándolo a Él. To worship Him. Nosotros no venimos a las reuniones para agradar a los hombres. We don't come to please men. Venimos para agradar a Dios. We come to please God. Venimos a darle gloria a Él. We come to give glory to Him. Todo honor All honor y gracias a Dios and thanks be to God que Él no comparte su gloria con nadie. that He does not share His glory with anyone, Pues le ha costado mucho precio. for it cost Him a great high price. Él nos proporciona una buena conciencia He gave us a good conscience para presentarnos delante de Dios to present ourselves before the Lord y presentarnos delante de los hombres. and present ourselves before man. Esta coraza debe estar puesta This breastplate ought to be put on para ser un testimonio en el mundo to be a testimony in the world que hemos sido justificados por Dios. that we were justified by God. Oh, el apóstol Pablo The Apostle Paul escribía su propio sentir. wrote his own sentiment. ¿Y cuál era el sentir de él? What was the feel? El que había en Cristo Jesús. The same as in that was in Christ Jesus. ¿Qué sentir había en él? What great sentiment. Él nos enseña a través de ese antídoto que era la misma persona del Señor. That same sense which was in the person of the Lord, Combatiendo todos los enemigos. combating the enemy. Entonces pone aquella coraza sobre los hijos de Dios So he puts that breastplate on en aquella isla de Filipo, in the Isle of Philippi, donde Satanás estaba atacando a la iglesia de Dios where Satan was attacking the church of God, para que la iglesia desapareciera allí. so that the church would disappear. Y el primer antídoto, And the first thing, la persona del Señor, the person of the Lord, mirando hacia la redención. looking at the redemption. Y el apóstol Pablo comienza diciendo el capítulo 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Let this mind be in you that was also in Christ Jesus. ¿Qué antídoto dio el apóstol? What wonderful advice that the apostle gave. Yo digo, ¿tenemos ese sentir? Do we have that same mind? A veces cantamos Sometimes we think and sing que queremos llevar el oprobio que recibió el Señor. that we wish to carry the burden that our Lord bore. ¿Hemos llevado ese oprobio alguna vez en nuestra vida? Have we once even bore any weight? ¿Ha sido blasfemado nuestro nombre por amor al Señor? Have we rejected our own name for the Lord? El Señor lo llevó. The Lord carried. El Señor fue capaz de llevarlo para salvarnos a nosotros. The Lord was capable of saving us. Presentarse ante los hombres Presenting himself before men debe ser nuestro sentir delante del Señor ought to be the same sense that we have in the Lord, para tomar esos propósitos tan eternos de Dios. to carry the eternal purposes that the Lord has prepared. Entonces todos los intentos de Satanás All the intents of Satan para acusar a los hijos de Dios to accuse the believers no tendrán ningún efecto. will have no effect. En los años usted mirará a aquel hijo de Dios And in the years you will see the Son of God
cómo ha resistido con aquella coraza la prueba. How that breastplate of righteousness has resisted wickedness. Es aquella coraza That same breastplate que nos hace mirar con claridad la redención de nuestro Señor. allows us to see with clarity the redemption of our Lord. Es aquel testimonio That testimony que Él dio al mundo entero which he gave to the whole world para que nosotros pudiésemos llevarlo a Él. so that we would able to bear. La coraza es pesada, The breastplate's heavy. cuesta mucho llevarla. It takes much to carry it, to bear it. Quizás nos causará un poco de aflicción en la batalla, Perhaps it'll cause us some suffering in the battle, pero la cruz es pesada. but the cross is also heavy. Y si hay que tener el sentir del Señor, And if you have to have the same feeling, Él llevó su cruz. which is in Christ Jesus, the same mind, he bore his cross. Esa cruz tan pesada, That cross that was so heavy, esa cruz tan llena de dolor, so filled with pain, Él tuvo que cargarla. he had to bear it. Era la cruz que lo iba a llevar a la muerte. That cross which would take him to death. Y debe ser nuestro fin, And it ought to be our end, llegar con aquella cruz. to arrive with that cross. Cuando el Señor dice, tome cada uno su cruz. Let everyone bear their own cross. ¿Por qué dice esto? Why? Hay una sola cosa There's one thing que le perteneció al Señor en esta tierra. that pertained to the Lord in this earth. Y lo dice la palabra de Dios. And he says in the Word of God, Él no tenía una moneda he didn't have a coin en su bolsillo. in his pocket. Él no tenía un lugar donde recostarse. He did not have a place to rest his head. Lo único que tuvo The only thing he had fue su cruz. was his cross. Vale la pena llevar la cruz. It's worth Vale la pena It's worth it cargarla to carry el resto de nuestras vidas. all of our lives. Sí vale la pena. It is so. Siempre valdrá la pena It will always be worth it llevar la cruz. to carry the cross. Es llevar el testimonio del Señor. Is to carry the testimony of our Lord. Es llevar la obediencia del Señor, To carry the obedience el cual fue obediente. in which he was obedient. Obediente hasta la muerte Obedient unto death. y muerte de cruz. Even the death of the Que el cross. Señor bendiga su palabra. May God bless the reading of his word. Padre Celestial, te damos muchas gracias, porque tú en tu palabra nos abre todos los sentidos. Gracias porque tu palabra nos ve cual espejo a nuestras vidas. Gracias porque esta palabra penetró hasta muy dentro de nuestro corazón. Y no fue por ningún mérito nuestro, no fue por alguna obra que nosotros hubiésemos hecho, sino por tu sola misericordia. ¿Qué justificación tenemos en Cristo Jesús? Mirar hacia la redención es mirar la coraza que Él ha puesto en nuestras vidas. Es mirar lo que Él nos ha dejado protegiendo nuestro corazón para toda la eternidad. Maravilloso eres tú. No hay rodillas que puedan darte gracias por una salvación tan grande, por una redención eterna. Mirar los brazos del Señor abiertos en aquella cruz, llamando al pecador al arrepentimiento. Oh, qué grande amor. ¿Quién puede tal amor contar?
¿Quién puede la magnitud y la profundidad y la altura de un amor tan grande, bendito y sublime? Justificados. Qué palabra más grande y más eterna. Qué juez en la eternidad. Una obra redentora con una propiciación manifiesta para que nosotros no tuviésemos que hacer nada. Solamente en la fe en Cristo Jesús y por su gracia recibir el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna. Muchas gracias, Padre Santo, porque inmerecedores somos, mas Jesucristo es merecedor de estar a la diestra tuya, intercediendo por cada uno de nosotros. Gracias te damos ahora por la próxima reunión que tendremos aquí en unos pocos minutos, para que tú también nos alientes a orar por las necesidades de esta asamblea, para que tú también nos lleves al trono de tu gracia para darte gracias por tanta bendición que tú nos das, pero a su vez pedirte justamente por tanto que te necesitamos. También a los que tienen que partir a sus casas, ayúdalos, protégelos, guárdalos de todo peligro, de todo mal. Te damos gracias y te pedimos todas estas cosas en el nombre sublime del Señor Jesús. Amén, Señor.